misma tolerancia al riesgo de una persona que, por ejemplo, tiene 55 años comparado a alguien que tiene 25 años, ¿ya? La edad sí influye sobre la tolerancia al riesgo, ¿ya? Sí va a influir sobre la tolerancia al riesgo. Porque quien está, digamos, en este caso, en este ejemplo que estoy dando, ¿no? Aquel que está ya alrededor de los 55 años sabe que está muy cercano, más bien, a la edad de jubilación, por ejemplo. Si es que estamos hablando en el caso de los fondos, por ejemplo, fondos de pensiones, ¿no? Está muy cercano ya a la edad de jubilación. Entonces, va a ser mucho más cauto en elegir a qué fondo, en qué fondo va a estar su ahorro pensionario, ¿no? Que distinto es el caso de alguien que tiene pues 25 años, que digamos tiene un par de años recién en el mercado laboral y todavía tiene mucho margen mucho margen, digamos, mucho camino por recorrer, ¿no? Y donde si bien puede pues haber bajas en el mercado, pero todavía hay amplio tiempo para poder recuperar eso, para retomar, digamos, ese crecimiento. Entonces, es distinta el perfil de riesgo en función a la edad. Esto, digamos, estamos hablando de un promedio, ¿no? Esto tampoco no estamos hablando en términos absolutos, porque siempre, como en todo, hay excepciones a la regla, por así decirlo, ¿no? Puede ser que alguien, a pesar de tener esa edad, sí tiene una alta tolerancia al riesgo y está bien, ¿no? Pero en general, digamos, eso es lo que se suele ver. Lo otro es la situación familiar. Otro factor que influye es la situación familiar, ¿no? No es la misma tolerancia al riesgo de alguien de una persona que es soltera, por ejemplo, que no tiene hijos, no tiene carga familiar, tiene sus padres que, digamos, tienen sus propios ingresos. Distinto es el caso de una persona que ya tiene carga familiar, que tiene hijos, ¿no? Digamos, en los que hay que pensar en su educación, en su vivienda, alimentación y demás responsabilidades, ¿no? O tienes también, o de repente puedes tener padres en los que ya, digamos, están en edad avanzada y también digamos, hay que velar también por su salud y otros temas más, ¿no? Entonces, la tolerancia al riesgo no va a ser la misma. De este último, con carga familiar, sea por hijos, por padres, etc., la tolerancia va a ser menor, ¿no? Porque sabe que no puede arriesgar tanto esos excedentes que pueda tener, porque de eso, digamos, va a depender un poco el futuro, ¿no? El futuro o el desempeño, o significa que podría perder oportunidades. De repente, si pierdo ese dinero, puedo perder esa oportunidad de poner a mis hijos, digamos, en un curso extra, o de que haga sus estudios fuera, etc. Tantas cosas, ¿no? Que cada uno puede establecer. Entonces, la tolerancia al riesgo definitivamente está influenciada por la situación familiar. Lo otro tiene que ver con la fuente de riqueza. No es la misma tolerancia al riesgo de alguien que lo que va a invertir, ¿ya? Lo que va a invertir son los recursos que provienen de los ahorros que ha venido realizando en los últimos años, ¿ya? Hay personas que desde que empiezan a trabajar tienen esa disciplina de ahorro y van ahorrando como lo que se aconseja, ¿no? Que por lo menos el 10% de tus ingresos lo destines al ahorro. Entonces van ahorrando así. Entonces imagínense ya, pues, no sé, pasados 10 años de haber trabajado, que tenga los 35 años, ¿ya? Y ya esté pensando de repente ya digamos que tiene ya un fondito ahí acumulado. Entonces no va a ser la misma tolerancia de alguien que está pensando hacer una inversión con estos recursos que provienen de los ahorros que ha venido realizando durante los últimos años, a la tolerancia al riesgo que podría tener una persona que está pensando invertir también, pero lo que va a invertir es el dinero que ha ganado en alguna de estas casas o aplicativos de apuestas, por ejemplo.
o lo que se ganó en el casino en el fin de semana. ¿Ya? No es la misma tolerancia al riesgo. ¿Cuál es la fuente de esa riqueza? Influye en la tolerancia al riesgo. Quienes saben que lo que está en juego son los recursos que les ha costado, digamos, acumular durante durante mucho tiempo, privándose de repente de otras cosas, de hacer viajes, de comprarse vestimenta o algunos otros bienes suntuarios, ¿no? Se han privado de salidas, etc., por tener esa disciplina de ahorro, no va a ser la misma tolerancia comparado a aquel, pues que, como dice, lo que tuvo que hacer es simplemente invertir 10, 20 soles, lo que cueste, digamos, o lo que cueste el ticket de estos sorteos o la participación que tuvo en un casino, comparado, digamos, a lo que va a ganar, ¿no? A lo que ha ganado así rápidamente, y por cuestión del azar, principalmente, ¿no? Entonces, sí influye. La fuente de riqueza va a influir sobre la tolerancia al riesgo, ¿ya? Otro factor que influye es la cobertura de seguro, ¿sí? En el caso, por ejemplo, de que tenemos, tenemos una cobertura de seguro, por ejemplo, ¿no? Ya una persona puede ser que esté pensando hacer una inversión en la que sabe que podría haber episodios en los que no le va a ir bien, ¿no? Podría haber unas caídas, digamos, en los precios de esos valores en los que va a invertir, pero sabe a su vez que tiene contratado un seguro de vida, inversión, por ejemplo, o un seguro de fondo universitario, ¿sí? Sabe que tiene contratado ese seguro, entonces con ese seguro está, digamos, asegurando que su hijo o hija pueda llevar sus estudios universitarios, ¿ya? Entonces, aquello que está invirtiendo no va a poner en riesgo, no va a haber afectado el futuro, digamos, de sus hijos, ¿no? Esos estudios universitarios no lo va a haber afectado, porque para eso ya tiene la cobertura de un seguro, que es un seguro de fondo universitario. ¿Sí? Entonces, ahí la tolerancia al riesgo va a ser mayor, ¿no? Va a estar dispuesto a tomar una mayor exposición a riesgo, porque sabe que el otro componente importante, digamos, dentro de sus prioridades de vida, que son su familia, sus hijos, y en este caso pensar en la educación de sus hijos, eso ya está cubierto, ¿no? Con un seguro. La otra es, la otra variable o factor, digamos, que va a influir también sobre la tolerancia al riesgo son los ingresos, ¿no? Es decir, alguien está pensando invertir y con los recursos o con las ganancias que obtenga de este rendimiento poder periódicamente ir completando, digamos, lo que necesita mensualmente para llevar adelante para llevar adelante digamos, cumplir con sus responsabilidades, ¿no? En familia o personales, o es alguien que está pensando invertir, pero con las ganancias que vaya obteniendo de esa inversión, pues las destinará digamos, a temas más de distracción, de viajes, etc. Entonces, ahí va a depender también cuál es la tolerancia al riesgo en función a esto, ¿no? O sea, si esto afecta o no afecta a mi nivel de ingresos, a los ingresos que yo necesito para cubrir mis necesidades básicas, digamos. Entonces, esos son los factores que van a influir sobre lo que es la tolerancia al riesgo, ¿ya? En este caso, por ejemplo, las AFPs establecen un cuestionario también, incluso en la misma página de la SMV se tiene un cuestionario donde se presenta se presenta una serie de preguntas que permiten
al inversionista poder tener una mayor, una mejor idea, digamos, de cuál es su tolerancia al riesgo. A ver, acá les voy a compartir. Ya. Acá miren, si están viendo, ¿verdad? En la página de la SMV, en la sección de orientación y educación, dice Defensoría del Inversionista. Aquí tienen un cuestionario, digamos, que dice conozca su perfil de riesgo. Entonces, justamente, para invertir responsablemente, es conveniente, dice, que conozca su perfil de riesgo, es decir, si son conservadores, moderados o arriesgados, ¿ya? Entonces, si está pensando en invertir, dice, le proponen un sencillo test que le va a permitir aproximarse a justamente poder identificar cuál es su perfil de riesgo, ¿ya? Entonces, en función a eso es que establecen una serie de preguntas. Entonces, acá, por ejemplo, una pregunta dice, ¿qué edad tiene? Están viendo, ¿no? Dice, ¿qué edad tiene? Entonces, acá, a ver, por ejemplo, el caso de ustedes. Incluso está por debajo de esto, ¿no? Pero ya asumiendo que ya salen, ya cumplen esto. 25 y 35. ¿Cuál es su situación conyugal? Dice. Solo, conviviente, separado, casado. Vamos a ponerle solo. ¿Tiene dependientes? No. ¿No tiene hijos? Y sus padres, digamos, no tampoco, no representa en todo caso una dependencia, ¿no? Ellos por sí solos se mantienen, digamos, ¿ya? Dice, ¿cuál es la fuente de los fondos que quiere invertir? Es lo que les decía hace un rato, ¿no? Viene de trabajo, es decir, digamos, de lo que has ido ahorrando de fruto de tu trabajo, o es una herencia, o es una lotería de un premio, o es de un préstamo. ¿Cuál es la fuente de esos fondos? Vamos a poner, a ver, lotería o premio. ¿Cuál es su nivel de instrucción? Esto es un poco para saber, pues, digamos, cuál sería un poco su entendimiento sobre lo que es el mercado de valores, ¿no? ¿Ya? Entonces vamos a ponerle, a ver, cuál es su nivel de instrucción, vamos a ponerle universitaria. ¿Cuál es su ocupación? ¿Es empresario, un trabajador independiente, trabajador dependiente, jubilado? ¿Cuál es su ocupación? ¿Qué le ponemos? A ver, vamos a ponerle empresario. ¿Tiene contratado algún seguro no obligatorio? Recuerdan hace un momento que les dije, uno de los factores también que influye en la tolerancia al riesgo es la cobertura de un seguro, ¿no? Entonces, ¿tienes contratado un seguro? No. O sí, incluyendo el seguro de vida, o tienes el de salud, pero no el de vida, o tienes un seguro, dice incluido algún seguro general de robo, incendio, otro. Vamos a poner sí, incluido el de vida. ¿Toleraría un resultado adverso en su inversión? O sea, no se te va a caer el mundo si es que pierdes la mitad de esa inversión. ¿Ya? ¿Tolerarías eso, perder la mitad? ¿O tolerarías perder la cuarta parte? ¿Tolerarías perder un 5%? ¿O no toleras perder? ¿En qué situación, digamos, te identificas más? A ver, vamos a ponerle sí, perder un 5%. ¿Cuál es el horizonte de su inversión? Es decir, estás pensando, aquí también, ¿no? Porque creo que ya le puse ya ahí un etcétera en la PPT. Pero también aquí influye el horizonte de inversión, ¿no? No es lo mismo invertir a 6 meses, nuestro horizonte de inversión sea 6 meses, a que nuestro horizonte de inversión sea 3 años. ¿No? Porque en 3 años, si bien yo al día siguiente de hacer inversión, a la semana siguiente o al mes siguiente, puedo tener una pérdida, como mi horizonte de inversión es 3 años, todavía tengo margen para poder seguir, para poder recuperar eso, ¿no? Porque sabemos que en el mercado de valores, como hay tiempos de bajas, también hay tiempos de alzas. Entonces todavía hay un margen todavía para poder recuperar.
Mientras que en el caso de si el horizonte de inversión fuera, como dice acá, por ejemplo, no sé, 3 meses, ahí sí, ahí la tolerancia al riesgo podría ser menor, ¿no? Porque que pierda 5% la próxima semana, eso de ahí, para poder recuperarme de eso, no va a ser tan sencillo, ¿ya? Entonces, y va a influir esto. Vamos a poner un horizonte de inversión, a ver, de más de 3 años. ¿Cuánto de sus ahorros está dispuesto a invertir? Más del 60%, 30, 60. ¿Cuál es el porcentaje que está pensando invertir? Vamos a ponerle más del 60. Entonces, ¿cuál es el perfil? Dice, es un perfil arriesgado. Inversionista es un inversionista que invierte en instrumentos a largo plazo, busca rendimientos por su dinero, por lo que está dispuesto a asumir mayores riesgos y, por tanto, enfrentar la posibilidad de experimentar la pérdida de su dinero. Se le recomienda hacer un seguimiento permanente sobre el estado de sus inversiones, ya que los activos asociados con un alto riesgo pueden ser muy volátiles. ¿Ya? Entonces, este es uno de los ejemplos, digamos, que uno de los cuestionarios que hay para poder, que nos va a permitir un poco definir, aproximarnos o tener un conocimiento de cuál es nuestro perfil de riesgo, ¿no? Les decía que lo mismo es en el caso de de las AFPs también. Ellos también establecen su propio cuestionario, ¿no? Entonces, así un poco para que ayuden a sus afiliados a definirse mejor sobre cuál es su perfil de riesgo. ¿Ya? Eso es importante. ¿Preguntas hasta aquí? Todo bien, profesor. Ya, ok. Ya, entonces, estos son los objetivos que tienen que quedar bien claros, ¿ya? Los objetivos de retorno y la tolerancia al riesgo, ¿sí? Entonces, de esta manera, cuando ya el gestor de portafolio sabe cuál es el objetivo de rendimiento y sabe cuál es la tolerancia al riesgo de su inversionista, entonces va a poder definir mejor cuáles son los productos en los que debe de invertir. Porque si es un inversionista que tiene un perfil de riesgo de conservador, difícilmente no debería invertir en instrumentos de renta variable, en moneda extranjera, por ejemplo, ¿no? O comprar bonos en moneda extranjera de emisores que tienen una calificación de C. No, esto definitivamente se aleja mucho, no tiene nada que ver, no tiene ninguna relación con el perfil de riesgo del inversionista al que está representando. ¿Ya? Entonces, por más que sí, pero ese instrumento es interesante porque, digamos, es porque tiene un rendimiento más alto, ¿no? Y se puede ganar más, y el gestor también puede ganar más también. Sí, todo eso en la práctica puede ser cierto, pero todo tiene que ir de acuerdo al perfil de cada inversionista, ¿ya? Al perfil de cada inversionista. Entonces, el gestor tiene que respetar cuál es el perfil de riesgo del inversionista al que está representando, ¿no? Sobre quien le ha encargado, digamos, la labor de poder gestionar su patrimonio, ¿no? Sus excedentes. Entonces, tiene que hacerlo de esa manera, ¿ya? A ver, un ratito voy a regresar a la presentación. Ya. Además de los objetivos de rendimiento, de riesgo, el gestor de portafolio tiene que tener presente cuáles son las restricciones que se le está planteando, ¿ya? En este documento de la política de inversiones también se tiene que establecer esto, las restricciones de inversión. Es decir, el gestor tiene que voltear, mirar ese documento y ver si es que el inversionista le ha impuesto algunas restricciones. Y respetar eso y cumplir las decisiones que tome que sean en el marco de cumplir justamente con eso que está estipulado en la sección de restricciones. Ahora,
esta sección de restricciones está referido a varios aspectos. El primero es la liquidez, ¿ya? El primer factor es la liquidez. Es decir, el gestor tiene que tener claro si es que el inversionista le está diciendo, no quiero que inviertas estos recursos, este fondo que tengo, este dinero que tengo, ¿ya? Pero sí necesito que en mi cuenta me deposites todos los meses, me deposites, no sé, si es una inversión, un patrimonio, digamos, que tengo, ¿no? Para poder invertir de 100,000 soles, yo necesito, el inversionista le dice, yo necesito que cada trimestre me deposites 3,000, ¿ya? De mi ganancia, de lo que vaya a ir ganando este fondo, cada semestre necesito que me deposites 3,000 en mi cuenta. Entonces, el gestor de portafolio tiene que tomar en cuenta esto, ¿ya? Que en determinadas fechas tiene que contar con el cash, con la liquidez suficiente para poder depositar eso que se ha estipulado en la cuenta del inversionista, ¿sí? Entonces, no puede invertir todo, ¿ya? Y tiene que en determinadas fechas tiene que tener cash eso. Pudo haber invertido antes en otro instrumento, entonces, pero tendrá que vender o a tomar alguna decisión para que tenga el cash y depositarle el rendimiento con esa periodicidad, ¿sí? Entonces, esa restricción tiene que tener claro el gestor si es que está establecida, ¿no? Ahora, no todos, pues habrá inversionistas que no establecen no establecen este tipo de requerimientos, ¿no? Entonces, normal, ahí ya pues no hay que estar pensando en eso, ¿no? La otra restricción es el horizonte de tiempo. Tener claro cuál es el horizonte de tiempo que te está dando el inversionista para invertir, ¿no? En cuánto tiempo tienes que generar esa rentabilidad, ¿ya? Entonces, si de repente es un encargo para gestionar un fondo por un plazo de un año, entonces el gestor tiene que estar monitoreando, pues, que las inversiones que vaya a hacer tienen que ser de un plazo, o sea, bonos, sobre todo bonos, ¿no? Invertir en bonos con plazos que se ajusten a estos. Ahora, no quiere decir que eso necesariamente va a comprar bonos a un año, ¿no? O sea, bonos de muy corto plazo, no necesariamente. Puede comprar bonos a 3 años, a 20 años, si quieren, con plazos de vencimiento a esos periodos. Pero, en todo caso, tienes que comprar bonos que sí tengan una alta liquidez, que sea fácilmente salir de esos bonos, que cuando ingrese su orden de venta haya del otro lado una contraparte que esté dispuesto a comprar esos bonos y rápidamente para así ajustarse, digamos, a esto, ¿no? Entonces, el gestor tiene que tener muy presente cuál es el horizonte de tiempo, ¿ya? De la inversión. Otro aspecto es el tema de los impuestos, ¿sí? Lo que ya decía antes, ¿no? O sea, el rendimiento que se está estableciendo ese porcentaje es antes o después de impuestos. Eso también se tiene que tener claro. Lo otro es que si es que en ese mercado, en los mercados en los que vaya a negociar, si es que hay algún tipo de carga impositiva, ¿no? También entonces, pues, tener presente esto, en las decisiones que vaya a tomar, tener presente eso, en qué países o en qué mercados pueden haber este tipo que puede incrementar, digamos, la carga, ¿no? ¿Ya? Lo otro es lo que hice ahí, los aspectos legales y regulatorios, ¿ya? Aspectos legales y regulatorios. Un segundito, voy a conectar cargador.
Ya. Entonces, el otro aspecto que dice aspectos legales y regulatorios se está refiriendo a que el gestor tiene que tener presente si es que en el mercado donde está operando hay algún tipo de restricción regulatoria sobre la inversión o la exposición de determinados instrumentos. Como por ejemplo, ¿no? En el país, el Banco Central establece un límite de inversión en el exterior para las AFPs, ¿ya? Es decir, las AFPs pueden invertir como máximo el 50% pueden invertir como máximo el 50% de los fondos que administran en instrumentos del exterior. Entonces, en ese caso, por ejemplo, tiene que tenerlo muy presente, ¿ya? ¿Cuál es esa restricción? Entonces, cuando arme su portafolio, pues no vaya a invertir el 60%, el 60% de los fondos en instrumentos del exterior, ¿no? Porque ahí ya estaría incumpliendo ese límite operativo que está establecido por el BCR. Actualmente ese límite, para ser, digamos, más exactos, ese límite está en 50.5%, ¿no? O sea, un cachito.